Bueno, egunon guztioi. Bat gatoz zurekin, Arana Anderea, sexu esplotazioa helburu duen gizakien salerosketa, giza eskubideen aurkako bortzaketa latzenetako bat da, emakumeen kontrako indarkeria da. Gizakien salerosketaren gaia, hainbat lan eremutik dago harremanetan, eremu polizialarekin, eremu judizialarekin, gobernuz kanpoko erakundekin, migrazioarekin, eremu askotan egin behar dugu lana, beraz, gai honi heltzeko. Zentzu honetan, argi dago emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako lanean, beharrezkoa dela erakunde guztien parte hartzea eta koordinazioa, eta hori da emakundetik bultzatzen saiatzen ari garena. Gizakien salerosketa, kezkatzeko moduko neurriko fenomenoa da mundu guztian, esan duzun bezala, eta gizakiak merkantzia utzera gutxiesteko modu mingarrienetako bat. Giza eskubideen urraketa larrienetakoa ere bada, esan dan bezala. Gizakiak sexurako salerostea, batez ere emakumeak eta neskak, horiek baitira biktima ohikoenak. Merkataritza bidegabe horren alde, ankerrenetakoa da. Izan, emakumeek lan han hemen, mundu osoan, pairatzen duten berdintasun faltaren beste adierazpen bat da, eta emakumeen kontrako indarkeriaren adibide gordin. Halase aitortuta dauka Nazio Batuek 1980 urtean emakumeen kontrako indarkeria ezesteko argitaratutako adierazpenak. Coincidimos con la señora Arana en la apreciación de que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una de las más graves violaciones de derechos humanos y es una forma de esclavitud moderna. La persona tratante limita o elimina todos los derechos fundamentales inherentes al ser humano que están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, convirtiéndose la víctima en un objeto de comercio sin libertad física y sin voluntad. El delito de trata con fines de explotación sexual constituye un crimen de derecho internacional y una manifestación de violencia contra las mujeres. Adquiere características particulares y específicas por ser mujer y, según informes de Naciones Unidas, supone el tipo de explotación humana más utilizado, donde las víctimas son mayoritariamente mujeres de todas las edades y etnias, que se da en todo el mundo, tanto, como se decía, en los países de origen de la trata como en los de tránsito o en los de destino. Berdintasun eza eta potere harremanetatik sortzen den fenomenoa da, gizakien salerosketarena eta zentzu horretan giza eskubideen ikuspuntutik landu behar da gaia. Gure erkidegoan emakunde da berdintasun politikak diseinatu eta bultzatzeko arduraduna, eta alde horretatik hau kontuan izan da emakunderi dagokio gai honetan politika ezberdinak koordinatzeko lidergoa. Zentzu honetan, emakundek zenbait erakunde espezializatuekin egiten du lan, gobernuz kanpoko erakundeekin, honelako egoera konplexuei erantzuteko, haiek duten malgutasunagatik eta azkar erantzuteko gaitasunagatik. La trata con fines de explotación sexual se sustenta en relaciones de desigualdad, dominación, abuso de poder y explotación de las mujeres. Es un fenómeno que perdura apoyado en la discriminación por motivos de género y en las desigualdades económicas. Por todo ello, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, como manifestación mayoritaria de la trata, necesita de un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género multicultural y de exclusión social, para identificar y corregir los mitos en torno a las mujeres sometidas a la explotación en todo el mundo. Emakunde, como máximo órgano responsable en las políticas de igualdad en nuestra comunidad, coincide en que la víctima de trata con fines de explotación sexual, las víctimas son víctimas de violencia contra las mujeres, tal y como se recoge en la definición dada en el artículo 50 de la Ley 4/2005 de 2018 del Parlamento Vasco para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Y por ello, en virtud de nuestras competencias, Emakunde lidera la coordinación de las actuaciones que en el ámbito de trata de mujeres se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
En este contexto, Emakunde creó en el año 2013 el área de eliminación de violencia contra las mujeres para reforzar la estructura y la capacidad de respuesta del Instituto, y a través de este área se apoya a organizaciones especializadas que cuentan con recursos en los que se proporciona a las víctimas de trata con fines de explotación sexual una atención integral desde el momento en el que son identificadas como tales. Actuamos a través de las ONGs especializadas, al igual que en otras comunidades autónomas del Estado, por su capacidad de respuesta inmediata y mucho más flexible que la que se puede dar desde las administraciones públicas ante una realidad tan compleja como la de la trata. Así, la entidad Askabide recibe apoyo económico de Emakunde desde el año 2013 para el programa de atención integral a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, que incluye, por un lado, un programa residencial y, por otro lado, un servicio de asistencia integral que incluye información, asesoramiento y acompañamiento para aquellas víctimas que no ingresan en el recurso residencial. La mujer que accede al programa residencial, tras haber sido identificada como víctima de trata por los cuerpos policiales, es acogida y, como primer paso, recibe información y documentación sobre la definición de víctima de trata y derechos como víctima, sobre el periodo de restablecimiento y reflexión en caso de víctimas extranjeras en situación de administrativa irregular y documentación sobre protección de datos de carácter personal. Igualmente, se le informa de los servicios que se ofrecen en este recurso de asistencia sanitaria, de atención psicológica, asesoría jurídica, formación y orientación laboral, área relacional y de ocio y tiempo libre. Bigarren pausu bezala, emakume bakoitzarekin adosten da lanerako plan bat, ibilbide personalizatu bat, kontuan hartuta zeintzuk diren bakoitzarentzat poliziak ezarri duen babeserako eta segurtasunerako neurriak. Emakume hauek, aurrerantzean ere, bizilekuen baliabidea erabiltzeari usten diotenean ere, hango talde profesionalaren erreferentzia mantentzen dute eta haien laguntza ere eskura dute. Programa hau, sexu esplotazioa helburu duen gizakien salerosketaren biktima diren emakumen eskura dago, kontuan hartu gabe zein den beraien jaioterria eta zein den beraien egoera administratiboa. Pertsona bakoitzean oinarrituta dago. Este programa está dirigido a cualquier mujer que sea identificada como víctima de trata con fines de explotación sexual, independientemente de la nacionalidad y de la situación administrativa, y está basado en un modelo de práctica socioeducativa que se centra en la persona. Se realiza un trabajo de acompañamiento como eje transversal en todas las actuaciones que facilite el acceso a los servicios y recursos asistenciales necesarios para la reparación física y emocional de la víctima, que ya sean sociales, sanitarios, jurídicos o policiales, con la finalidad última de que retomen el control de sus vidas, destacando la autonomía de la mujer y el respeto a todas sus decisiones, considerándolas como agentes activos y autónomos de su propio proceso, reconociendo sus capacidades y respetando su libertad individual y su voluntariedad. Honekin batera, 2015 urtetik, Oblataz kongregazioari laguntza ematen dio Emakundek, Ireki Leioak izeneko proiektua bultzatzeko. Proiektu honek bilatzen du biktimen detekzioan eta identifikazioan hobekuntzak egitea. Oso zaila izaten da emakumen sexu esplotazioa detektatzea, oso fenomeno eskutua da, eta honek oraindik egoera latzagoan eta zaurgarriagoan jartzen ditu emakumeak. Euren zaurgarritasunaren maila oso altua da, estigmatizatua dago eta desabantaila nabaria dute hainbat faktoreengatik. Horregatik dira hain importanteak Ireki Leioak bezalako programak. Los programas de detección, identificación, información, orientación y atención diaria a pie de calle como Ireki Leioak son muy importantes. Estos apoyos a organizaciones especializadas forman parte de un plan de intervención más amplio que lo que busca es la creación de redes sinérgicas y de coordinación entre todos los departamentos del Gobierno vasco concernidos, así como todas las instituciones, entidades y agentes implicados en la detección y atención de la trata. En este sentido,
Emakunde coordina la Mesa de Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual en la CAE, cuyo objetivo es el diseño y puesta en marcha de un plan conjunto de trabajo acordado por quienes lo integran esa mesa para el abordaje de esta problemática. Así, en el marco de la mesa y como parte del programa anual de la Mesa de Trata, Emakunde organizó, en colaboración con Ararteko, una jornada de sensibilización y formación en la que se contó con especialistas de máximo nivel y reconocimiento internacional y en la que se abordaron las diversas facetas de la trata de seres humanos. Jardunaldiaren helburuak izan ziren fenomeno unibertsala den eta emakumezkoen eta neskatoen eskubideak sistematikoki urratzen dituen salerosketaren kausak zein diren aztertzea. Hauek hartatzeko genero ikuspegia beti presente egitearen beharra azpimarratzea. Pertsonen salerosketari Espainiako estatuan eta nazioartean zein lege aplikatzen zaizkion ezagutzea. Salerosketak biktimen bizitzan duen eragina ulertzea eta salerosketaren biktima izan diren emakumeak eta neskatoak artatzean egun zein erronka ditugun identifikatzea. Esta jornada supuso una puesta en común de la experiencia acumulada por las diversas instituciones, entidades y agentes sociales que integran la Mesa de Trata y contribuyó a la generación de nuevo conocimiento compartido que ha nutrido el trabajo de la Mesa en 2017. Así, en la Mesa celebrada en 2017 se presentó un borrador de propuesta de reglamento de la Mesa de Trata de Seres Humanos que está pendiente de cerrar, como ya conocen. Se expusieron distintas iniciativas llevadas a cabo por entidades que están representadas en la Mesa de Trata. Participaron CEAR, Ascavide, entre otras, y la Ertzaintza dio cuenta del plan de trabajo del que todas y todos ustedes tuvieron conocimiento aquí en una comparecencia en la que la consejera dio cuenta de este plan, y también en esa mesa presentamos la propuesta de trabajo contra la trata de mujeres y niñas, eligiéndose entre todas y todos como líneas de actuación prioritarias en el plan de trabajo para 2018 las siguientes. Primero, la elaboración de un diagnóstico que permita conocer la realidad de la trata en nuestra comunidad. En segundo lugar, se decidió la elaboración de un programa conjunto de actividades e iniciativas por parte de las entidades representadas en la Mesa de Trata con motivo de la celebración del Día Internacional de Lucha contra la Trata, con el fin de mejorar la visibilización contra esta vulneración de derechos humanos. Por otro lado, también se hizo un planteamiento de propuestas formativas para los sectores profesionales implicados que les permitan mejorar su capacitación para una óptima intervención. Y también se decidió crear una serie de grupos de trabajos específicos que permitan abordar en profundidad los ámbitos de intervención con las víctimas de trata que se prioricen. Diagnostikoari dagokionez, diagnostikoa egiteko ikerketa bat aginduko dugu, une honetan kontratazio prozesuan dago, eta honen helburua izango da orokorrean zehaztea Euskadiko egoera zein den eta honetako giza eskubideen urraketaren biktima diren beharrak zeintzuk diren. Honetarako Carmen Meneses adituarekin kontaktuan gaude eta nahi duguna da berak gidatzea egin gure dugun lan hau. Honekin batera, ikerketa honek prostituzioaren bezeroek duten implikazioa eta ezagutza aztertu nahi da, eta ikerketa honekin sexu esplotazioaren kontrako estrategia hobeak bilatu nahi ditugu. En cuanto al programa conjunto de actividades, de cara a hacer una labor sensibilizadora en la materia, como decía, de mayor incidencia y calado, decidimos trabajar en el diseño de un programa conjunto junto con las entidades del tercer sector para, en torno a la fecha señalada internacionalmente como el Día Internacional de la Trata, pues poder presentar una amplia propuesta conjunta. Estamos trabajando en ello.
Formakuntzari buruz, zer esan dezakegu? Bueno, pues queremos diseñar y posteriormente poder impartir una formación dirigida a profesionales del ámbito de la intervención con menores, también formación dirigida a profesionales del ámbito de la intervención en el tercer sector y también formación sobre idearios culturales dirigida a las personas que componen la mesa de trata, así como a profesionales en el ámbito de la intervención. En cuanto a los grupos de trabajo, lan taldei dagokionez, con respecto a los mismos, se quiere generar una serie de grupos específicos. En primer lugar, se prevé la constitución de un grupo centrado en menores, víctimas de trata de seres humanos, y a tal fin lo primero que se ha hecho es remitir a las personas que integran la mesa el último protocolo de borrador estatal para la atención a menores, que será próximamente ratificado e incorporado como anexo al protocolo marco estatal. Además, se nos ha pedido también poner en marcha un grupo de trabajo específico para la definición de actuaciones formativas que no estaban incluidas en el apartado anterior y más específicas para dar una respuesta concreta a la propuesta de la Ertzaintza. Por último, también les adelanto que estamos trabajando para poner en marcha un nuevo recurso residencial de urgencia en nuestra comunidad. Eta nire aldetik, besterik.